No es de sorprender que en esta industria de los videojuegos se tengan todo tipo de muertes, desde heroicas hasta merecidas y trágicas, pero eso no puede llegar a quitar que muchas muertes pueden llegar a ser tan espantosas, que incluso su propia escena puede impresionar hasta el jugador más curtido. En este video me he dado la tarea de traerles las muertes más perturbadoras. Sé que hay miles de ellas y es difícil elegir, pero sí creo que estarán de acuerdo conmigo con estas selecciones. También quiero advertirles que este video tendrá Machine Ring censura, ya que no quiero que este material tenga penalización por violencia explícita por parte de YouTube. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Si llegas a la parte del Dr. Lowe con Heavy Rain, puedes escapar traumatizado por lo que el psicópata está a punto de hacerte, o ser testigo de lo que el psicópata te hará. Esta es una de las escenas de muerte más brutales en los videojuegos porque, hasta este punto, ni siquiera la veías venir. Además de eso, a diferencia de estas otras muertes en la lista, tu personaje permanece muerto después de este encuentro. Si bien los fanáticos de los juegos pueden ver algunas muertes realmente espantosas en Dead Space Remake, también pueden presenciar algunas muertes sorprendentemente espantosas mientras juegan el original. Este violento y oscuro título de ciencia ficción también tuvo bastantes muertes, pero la de Zack Hammond fue una de las más terroríficas. En el juego Dead Space original, Zack era un valiente oficial de seguridad, pero terminó siendo capturado y asesinado por una bestia mortal que luego usó el cadáver del oficial como martillo. La muerte de Hammond fue una de las muertes más desgarradoras y brutales en los videojuegos, que conmocionó a la mayoría de los jugadores de Dead Space. Si por algo será recordada la serie Manhunt, es por el contenido increíblemente gráfico y tabú de sus juegos. El único objetivo de ambos juegos es matar enemigos de la forma más horrible y reveladora posible. Esto podría abarcar varias técnicas, ya sea asfixia con una bolsa de plástico o mocharle la cabeza a alguien. En realidad existe una cantidad decente de formas creativas de abordar y eliminar sus objetivos, pero el más aterrador de todos tiene que ser la ejecución de la silla de dentista de Manhunt 2. La víctima es arrojada sobre una silla de dentista, le dan un trancazo en la cara y luego le empalan las manos con púas de metal, dejándolas inmóviles. Luego a la víctima le empalan la cabeza con un taladro de dentista, muriendo lentamente mientras el taladro gira una y otra vez. La melodía demente que suena de fondo solo amplifica la locura de todo. En Resident Evil 2, el virus G puede inocularse en un huésped, y con el paso del tiempo este puede procrear un parásito dentro del usuario mientras está gestando. El jefe de policía Brian Irons fue infectado por el G Birkin cuando andaba correteando a Sherry Birkin, con el cual nacería el embrión al poco tiempo estallándole el pecho como si fuera un alien de forma violenta, matándolo instantáneamente en el acto. Dishonored es uno de los mejores juegos de sigilo. Si bien el título ofrece al jugador la opción de eliminarlo de forma pacífica, también presenta una gran cantidad de formas creativas y espantosas de eliminar a tus oponentes. Una de ellas es la habilidad de enjambre devorador. La ciudad de Dunwall está plagada de ratas infectadas, una carga terrible para sus ciudadanos, pero algo que el jugador puede utilizar a su favor. La habilidad permite al jugador colocar una horda de estas ratas en un objetivo vivo. El resto se explica por sí mismo, ya que las ratas atrapan a sus presas y las devoran vivas, consumiendo la mayor parte de sus restos en el proceso. Hoyt Volkar es otro malandrín despreciable que acabó muriendo de forma inolvidable. Es uno de los tiranos malvados más odiados en los juegos, y fue el aterrador jefe criminal de Far Cry 3 que gobernó la isla, mientras administraba sus negocios de drogas y tráfico de personas. Sin embargo, Hoyt finalmente fue asesinado por Jason, quien usó 2 cuchillos para asegurarse de que estaba muerto. Jason empujó un cuchillo a través del cuello de Hoyt, y usó el otro para empalar su cerebro. El resultado final fue sangriento y ciertamente inolvidable, e instantáneamente convirtió la muerte de Hoyt en una de las más memorables de la franquicia Far Cry. Silent Hill Homecoming es uno de los mejores juegos de Silent Hill con grandes personajes y una historia escalofriante, sin mencionar algunas de las mejores muertes en videojuegos. Aunque Adam Shepard no fue un gran padre, siempre hizo lo que creía correcto para su familia y los residentes de su ciudad. Sin embargo, al final admitió su culpa y trató de disculparse con su hijo Alex por mostrar siempre más amor hacia su otro hijo Joshua.
pero pronto apareció el aterrador Pyramid Head y fácilmente cortó a Adam por la mitad con la ayuda de su gran cuchillo como si fuera mantequilla. La escena no muestra explícitamente su muerte, pero los sonidos y la mirada en el rostro de Alex permanecen pintando una imagen clara e inquietante. La muerte de David en The Last of Us no solo fue la más brutal de la franquicia, sino también la más desgarradora. Si bien los jugadores se acostumbraron a muertes violentas y a los mutantes aterradores mientras jugaban, la traición y la muerte violenta de David todavía eran impactantes. Era líder de uno de los grupos de supervivientes que conoció a Ellie durante una de sus cacerías. Si bien David intentó engañar a Ellie al principio, una vez que se dio cuenta de que la joven estaba cayendo en sus trucos, este decidió matarla. Sin embargo, terminó siendo asesinado por Ellie, quien usó el machete de David para abrirle la cabeza y luego procedió a machetearlo haciéndolo cachitos. La muerte no se ve, pero uno ya se puede imaginar. La serie Gears of War presenta una serie de muertes y asesinatos sangrientos. Uno de los más deprimentes es la muerte de Ben Carmine. Aunque no fue un personaje importante en la serie Gears, Carmine era un miembro adorable del equipo que ciertamente no entendió lo que le esperaba. En Gears of War 2, después de caer en la boca de un gusano de Rift, Carmine fue arrastrado a través de las puntas ácidas del estómago de la criatura, corroyendo la carne alrededor de su pecho y dejándolo morir lentamente a causa de la herida. Cuando sus camaradas lo encontraron, Ben parecía como si algo le hubiera dado un gran mordisco. Las heridas fueron tan graves que alteraron enormemente su capacidad para hablar, lo que dificultó pronunciar sus últimas palabras. Con Laura en The Evil Within, esta criatura es muy letal, ya que si atrapa al jugador morirá inmediatamente. Eso es bastante frustrante, pero la forma en la que continúa golpeando a Sebastián contra el suelo, como si estuviera tratando de sacar dulces de una piñata, es como añadir insulto a la herida. La escena dura demasiado tiempo antes de que todo se recargue. Digamos que fue muy satisfactorio cuando llegó el momento de quemarla hasta convertirla en cenizas. Daguito de Danganronpa 2, Goodbye Despair, se somete a una ejecución desgarradora y elaborada que involucra una combinación de veneno, apuñalamiento y un plomazo, que finalmente lo lleva a la muerte. La naturaleza intrincada y violenta de su desaparición es indicativa de los temas oscuros del juego. Se mutiló el cuerpo, se cortó los muslos, se apuñaló la mano, y tuvo que permanecer en ese estado insoportable durante un periodo desconocido, sosteniendo la lanza con una mano para evitar que empalara su cuerpo demasiado pronto. Quién sabe cuánto esfuerzo y energía tomó soportar todo ese dolor. Además, ni siquiera se ha confirmado qué fue lo que lo mató. Podría haber sido el veneno o la lanza que lo empaló, o tal vez ambas cosas. De cualquier manera, su muerte fue una de las más espantosas y dolorosas que se ha visto en un juego. Molly se encuentra entre los muchos personajes secundarios que los jugadores encontrarán en Grand Theft Auto 5. La mayor parte del juego involucra a los jugadores en una gran cantidad de atracos y otras misiones preparatorias. Mientras juegan como Michael, los jugadores conocerán a un hombre de negocios bien conectado y con muchos billetes llamado Devin y su asistente Molly. El sueño de Michael de convertirse en productor se ve frustrado por Devin y Molly, y esta última termina huyendo con las cintas de la película. Se produce una misión de persecución de automóviles, terminando esta en el aeropuerto, donde en un frenético intento de escapar de Michael, Molly es absorbida por las turbinas de un avión, convirtiéndola en puré de forma instantánea. El reinicio de Tomb Raider de 2013 le dio a la serie un soplo de aire fresco, volviendo a poner la franquicia de acción y aventuras en el centro de atención. El juego presentaba a Lara Croft reinventada, mientras los fanáticos jugaban como una versión más vulnerable e inexperta del personaje icónico. Parte de esa inexperiencia entra en juego durante las escenas de muerte que se encuentran en distintas partes de la travesía. Aparte de los tipos malos que disparan y los animales salvajes al acecho, el entorno en sí representa un peligro igual de grande para Lara en su viaje. Una de las escenas de muerte más impactantes del juego ocurre si el jugador no logra maniobrar a Lara para apartarla de los escombros entrantes. Esto desencadena una escena corta en la que Lara es empalada en la garganta, ya sea por una rama, una tubería o cualquier otro objeto que haya por ahí, dependiendo del entorno. Cuando se lanzó en 1995, Phantasmagoria era una anomalía. Su diseñadora principal, Roberta Williams, fue responsable de la serie King's Quest, pero Phantasmagoria fue un gran cambio. El título de terror de supervivencia era en parte un juego de aventuras y en parte una película interactiva.
presentaba actores de acción real, en inquietantes escenas de terror siendo increíbles. Esta muerte de la mina siendo reventada su rostro por el monstruo fue una de las muchas experiencias inquietantes que aguardan a los jugadores que se atreven a jugar cosas poco conocidas. Dead Rising presenta una gran cantidad de enemigos no muertos que los jugadores deben atravesar sin pensar. Hay muchas armas y medios para deshacerse de los enemigos, pero cortar multitudes de cadáveres reanimados no tiene mucho impacto, ya que están muertos. Sin embargo, se dice mucho cuando en un juego lleno de zombies la muerte más polarizada es la de un humano. Adam el payaso no es el típico rezagado que busca sobrevivir al apocalipsis zombie, pero está muy deschavetado. Después de la inevitable pelea con el jefe Adam, en lugar de admitir la derrota, este se quita la vida. Lo hace cayendo sobre sus dos motosierras, destrozándose el estómago sin piedad, mientras ríe histéricamente hasta su último aliento. Andrew Ryan de BioShock fue asesinado por el protagonista Jack, matándolo a golpes. Luego lo empaló en la cabeza con su propio palo de golf. Si bien Andrew era el personaje más despreciable del juego, su muerte fue sorprendentemente sangrienta. La mayoría de los jugadores no esperaban que Jack matara a su propio padre, lo que hizo que la muerte del fundador de Rapture fuera aún más impactante. BioShock es uno de los juegos utópicos más aterradores con una historia retorcida y un mundo de atmósfera oscura, llena de personajes fantásticos que hacen que el juego sea más memorable y emocionante. La serie Resident Evil es conocida por sus espeluznantes diseños de monstruos y zombies infectados con puntos débiles a los que disparar. Resident Evil 7 reinventó la franquicia al ofrecer una vista en primera persona de la decrépita mansión en los pantanos de Luisiana. Jack Baker es el cabecilla de la familia y los jugadores se topan con él al principio del juego, justo después de la infame escena que presenta a toda la familia Baker. Los jugadores pueden caminar por la mansión e intentar escapar de su cautiverio. Aquí es donde el ayudante alguacil David Anderson llega a la escena y le da a los jugadores una navaja de bolsillo. Lamentablemente poco después Jack lo mata, colocándole una pala en la cabeza y cortándola, lo que marca la pauta para el resto del juego. Después de ser el protagonista principal de Fear 2, el sargento Michael Beckett encuentra un final bastante espantoso en Fear 3. Mientras está poseído por el fantasma del antagonista de la serie Paxton Fettel, Beckett lucha ferozmente por el control de su propio cuerpo. Beckett comienza a tener convulsiones, cuando visiones violentas destallan en su cabeza. Después de vomitar profusamente, Beckett se pone de pie y le grita una advertencia al personaje del jugador. Unos momentos más tarde, Beckett explota desde el interior, liberando el espíritu de Paxton Fettel y cubriendo el interior de su celda con tripas. No solo es una muerte gráfica, sino que es realmente impactante ver qué le sucede al héroe del juego anterior. Aunque Fear 3 recibió críticas bastante variadas, esta secuencia hizo su trabajo al mostrar a los jugadores que nadie en la serie Fear estaba a salvo. El Dr. Traeger muere horriblemente cuando queda atrapado y aplastado entre las puertas de un ascensor. Su inquietante y entusiasta persecución del protagonista concluye en una escena escalofriantemente violenta. En esta parte de Outlast, Miles pone en marcha un ascensor. Cuando Traeger intenta atrapar a Miles, lo empuja hacia el ascensor en movimiento que sube, donde, como se mencionó, muere aplastado bien gacho. En el segundo y tercer juego de Mass Effect, Kelly Chambers es una psicóloga jefe a bordo del Normandia SR-2. También es un posible interés romántico para el protagonista de la serie, el comandante Shepard, dependiendo de cómo los jugadores elijan proceder con sus opciones de diálogo. Esta conexión entre Chambers y el personaje jugable es lo que hace que su posible destino sea aún más perturbador. Sí, destino posible, porque esta muerte puede evitarse. Antes del comienzo de la misión final de Mass Effect 2, la tripulación de Shepard es hecha prisionera por los Recolectores, una enigmática raza alienígena que ha estado secuestrando colonias humanas. Shepard se enfrenta a una elección: irrumpir en una misión suicida para salvar a la tripulación, o quedarse atrás y tratar de prepararse un poco más para el asalto. Lamentablemente, si el jugador decide esperar, eventualmente tendrá que ver con horror como Kelly es rociada con una sustancia ácida y derretida en su material genético base, gritando todo el tiempo. Ya es una secuencia horrible, pero es aún más dura para los jugadores que han estado buscando un romance con la guachina.
Aunque los juegos de Resident Evil a partir de la parte 4 tuvieron algunas muertes geniales, ver tu cabeza atascada entre espadas gigantes y zumbantes no solo es sangriento, sino también es bastante sombrío. La cuestión es que esto es de Resident Evil 6, videojuego que estaba más enfocado a la acción que al terror, pero al ver esta muerte producida gracias a un rasclapange que nos lleva hacia una trituradora de forma violenta, impresionaría a todos los fanáticos de la saga. Spec Ops: The Line es un juego extremadamente subestimado. No solo está muy bien escrito, sino que contiene uno de los momentos más controvertidos y contundentes de la historia de los videojuegos. En esta misión, estás en lo alto de un edificio mirando hacia un lugar cerrado, donde un ejército de enemigos está a punto de ser emboscado por una de las peores armas de este planeta. Sin embargo, los civiles inocentes, las mismas personas que intentaba salvar, quedan atrapadas en el ataque. La escena que sigue muestra el alcance total de la carnicería, cadáveres carbonizados por todas partes, y la angustiosa imagen de una madre muerta abrazando a su hijo, ambos quemados vivos. Es un momento importante en la narrativa, y uno que es muy poderoso de presenciar. Es un ejemplo de la violencia de la vida real de la que los seres humanos somos capaces. Danganronpa Trigger Happy Havoc es uno de los juegos de novelas visuales más aterradores con muchas muertes sangrientas e impactantes. Sin embargo, la muerte de Leon Kawata fue la más despiadada de todas. Después de no poder marcar su tarjeta para salir de la cárcel, Leon es arrastrado a una jaula de bateo similar a una prisión, donde lo atan a un poste y lo dejan incapaz de moverse. Luego el personaje es atacado por una máquina lanzadora que le dispara una gran cantidad de pelotas de béisbol a velocidades increíbles desde todas las direcciones, cubriendo cada centímetro de su cuerpo. La muerte es bastante brutal y cualquiera que haya sido golpeado alguna vez por una pelota de béisbol puede dar fe de que duele muchísimo. God of War es otra franquicia violenta de fantasía oscura que tuvo muchas muertes brutales y memorables a lo largo de los años. Sin embargo, el asesinato de Helios en God of War 3 todavía se destaca de todos ellos. Como tantos otros, este personaje inspirado en la mitología griega acabó siendo asesinado por Kratos. Kratos usó su fuerza bruta para arrancar lentamente la cabeza de Helios de su cuerpo. Fue una de las muertes más sorprendentemente lentas y dolorosas en la historia de los videojuegos, y que todos los jugadores de God of War aún recuerdan con claridad. Lo que hizo que la muerte de Helios fuera aún más impresionante es que era uno de los dioses del Olimpo más fuertes, por lo que Kratos tuvo que usar un poder masivo para poder quitar la cabeza de Helios de su cuerpo. La serie Dead Space ofrece a los jugadores una gran cantidad de formas extrañas de morir, dentro de los límites del terror de ciencia ficción, pero el que para mi gusto pone la piel de gallina de todos es definitivamente Dead Space 2. La escena se desencadena cuando Isaac Clarke ingresa a una máquina de diagnóstico con un defecto bastante fatal incorporado. Después de ponerse el cinturón, Isaac debe alinear su pupila con el láser de la máquina, todo mientras una aguja cae lentamente desde encima de su ojo. Si Isaac logra alinear el láser y su pupila durante el tiempo adecuado, entonces no hay problema, pero si fracasa las cosas empeorarán. La máquina funciona mal y constantemente empuja a través del ojo de Isaac hacia su cerebro, yendo más y más profundamente hacia el cráneo. Si aún no has jugado Wolfenstein 2 The New Colossus, debes saber que el juego está repleto de momentos de violencia repugnante. De todos los momentos de violencia extrema representados en el juego, la decapitación de Caroline destaca sobre el resto. Blazkowicz se despierta en cautiverio y descubre que Caroline, su intrépida líder, ha sido despojada de su servoarmadura. En el momento en que el jugador ve a un nazi con armadura arrastrando un hacha enorme, sabe que las cosas están a punto de ponerse mal. La escena culmina con la líder nazi decapitando a Caroline y luego llevando su cabeza cortada directamente a la cabeza de Blazkowicz y por lo tanto en la del jugador. En la mayoría de los casos, el juego permite gentilmente al jugador apartar la mirada de las escenas de intensa violencia, pero esta es bastante ineludible. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas muertes en los videojuegos? ¿Cuáles se te hicieron las más perturbadoras? Si el video te gustó, dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.